Bueno, las bancadas de la Concertación resolvieron durante la tarde de este martes congelar las relaciones con la moneda tras la arremetida de la Alianza en contra de Michelle Bachelet. Renovación Nacional y la UDI emplazaron en duros términos a la expresidenta para responder por el manejo de la emergencia durante la noche del terremoto y tsunami de febrero del 2010. Para ampliar esta información y conversar acerca de esta decisión, estamos junto a la diputada demócrata cristiana Carolina Goich. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. No, al contrario, un gusto. Dejaron al ministro con la mesa servida. Bueno, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se entiende este congelamiento de relaciones cuando quedan pocos días para el 21 de mayo? En la práctica, ¿qué pasa? Mira, la invitación era una instancia de coordinación, que lo que busca es acercar, ¿no es cierto?, a las partes, en este caso oposición y gobierno, para avanzar legislativamente. Y la verdad es que cuando uno ve que no están dadas las condiciones para establecer un diálogo con altura de miras en el Congreso, uno dice no vale la pena sentarse a la mesa porque no se trata de ir a una comida y probablemente una rica comida, sino que se trata efectivamente de utilizar nuestras instancias legislativas como corresponde. Y lo que hemos visto en estos días de parte de los parlamentarios oficialistas, de los parlamentarios de la derecha, es utilizar una comisión investigadora solamente con el objetivo político de dañar la imagen de la presidenta Bachelet. Y eso nos parece que es a todas luces evidente. Me llama la atención que sea la democracia cristiana la que pone el grito en el cielo y no partidos más cercanos a Michelle Bachelet como el Partido Socialista, por ejemplo. ¿Por qué ustedes? Porque aquí también lo que hacemos es defender nuestra función. Y yo quiero ser muy clara en esto, porque durante el día algunos han dicho por qué la presidenta no puede ser tratada como cualquiera, ¿no es cierto? O por qué no consultarle. Pero mira, acá lo que uno quiere es justamente que las instituciones funcionen. Este tema está en la justicia, hemos todos sido testigos de cómo se ha ido tratando, ¿no es cierto? Y la presidenta además ha estado dispuesta y a hacer todo lo que le corresponde. La misma fiscal ha sido clarísima respecto a las responsabilidades penales que le caben a cada cual y no a la presidenta Bachelet. Quiero mostrarte, mira acá, tengo el informe. Harta hoja. Hartas hojas, ¿no es cierto? Más de 140 hojas. Este es el informe que hizo la primera comisión investigadora del 27F. ¿Ya? Que terminó su trabajo el 6 de septiembre del 2010. Está anotado. ¿Ya? Aquí se revisó no solo el video que hoy día se está mostrando, sino que se citó a todo respecto de la situación del terremoto. Hay una cronología de hechos también, estoy viendo. Era el trabajo que correspondía de acuerdo a nuestras atribuciones fiscalizadoras, nuestras obligaciones fiscalizadoras en la Cámara. Entonces lo que uno dice, ¿por qué hoy día, después de que está este trabajo hecho, nuevamente en un hecho inédito en la Cámara de Diputados, los diputados oficialistas vuelven a plantear una nueva comisión, cuando no hay nuevos antecedentes? No, y durante la jornada, diputada, también veía al diputado Ward y al diputado Cardemil, se muestra en un notebook, en un salón del Congreso, un extracto nuevo de este video. Hemos preparado una nota donde se explica el contexto de esta presentación del video y también las declaraciones que usted dio en una conferencia de prensa, acompañada por, me parece que todos los parlamentarios de la democracia cristiana. Veamos esta nota y luego seguimos conversando con Carolina Goich. El terremoto decía presente, el tsunami arrasaba con gran parte de nuestras costas y las confusas informaciones y las erráticas decisiones ya habían sido entregadas y adoptadas. Unas que continúan generando polémica. La última se debe a la arremetida oficialista en la comisión investigadora que indaga el caso Tsunami, en donde parlamentarios de la coalición acusan el que califican como el pésimo manejo que demostró el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Este es uno de los videos cuestionados por el oficialismo. Ocurrió cuando faltaban 7 minutos para las 6 de la madrugada. Si a esa hora y por bastante tiempo, nadie confirmaría lo que en Juan Fernández sucedía. El audio de fondo demuestra que mientras Michelle Bachelet entrega las primeras informaciones, una voz radial comunica el efecto de las marejadas en el archipiélago. Tendríamos confirmado 5 fallecidos en Maule, un fallecido en Araucanía. Toda la información pertinente en términos del estado de las carreteras, el estado de los hospitales, la infraestructura, las casas. Por eso la UDI y Renovación Nacional pretenden que la exmandataria responda a las más de 30 preguntas preparadas para ella en la comisión investigadora. Una de esas apunta al rol de la entonces asesora María Angélica Álvarez, apodada como Jupi, a quien acusan de recomendar a Michelle Bachelet no hablar de tsunami. Vamos a tener que aclarar el tema están hablando ya de tsunami en todo el país. Pero ellos están hablando
Pero supieron la información de Juan Fernández, lo vas a hacer bueno. Ya. Pero a ver, ¿qué información podemos entregar en este caso? Tenemos el estudio. Derrumbe de 3 niveles en el aeropuerto. Del edificio. La persona no llega toda la información. Es relevante que ustedes conozcan en detalle cómo se manejó la presidenta Bachelet, qué información le dieron sus asesores y qué finalmente fueron las decisiones que la presidenta Bachelet tomó, negando información que se le había dado. Ofensiva que fue respondida con indignación, primero por los diputados del ADC y luego por todos los parlamentarios de la Concertación que cortaron relaciones con el gobierno, negándose a asistir a la segunda cena de coordinación que en Cerro Castillo los reuniría con el ministro Cristian Larroulet. Esto es inaceptable. No se condice con el trato que merece una expresidenta de la República. Hemos tomado la decisión de retirar a nuestros parlamentarios de la comisión investigadora del 27F, puesto que esta instancia se ha convertido en la caja de resonancia de una operación política liderada por el señor Gispeter y el señor Uvilla en contra de la expresidenta Michelle Bachelet. La decisión de los parlamentarios de la Concertación, tal como la decisión de la presidenta Bachelet de no dar la cara y de guardar silencio, obviamente que es una falta de respeto hacia los familiares de las víctimas. Así la oposición se resta de la investigación y de todo tipo de coordinación con la moneda. Tenemos que lamentar esta decisión y también señalar que cuesta entenderla. Cualquiera sea el momento en que estemos, las víctimas sí tienen derecho, y en este caso además el país sí tiene derecho a conocer lo que pasó el 27 de febrero del año 2010, en donde vivimos una tragedia nacional. El hecho tensiona el próximo 21 de mayo, día para el cual ya existía el compromiso de la oposición de no manifestarse ni desplegar lienzos, mientras el presidente pronuncia su discurso. Vamos a tener que repensar nuestra buena disposición y capaz que se desplieguen muchos lienzos para recordarles que no se puede ofender gratuitamente. Un mensaje presidencial que podría reflejar entonces el actual ambiente, el caso Tsunami que generó un conflicto, dejando al rojo las relaciones entre gobierno y oposición. Bueno, y vemos una nota que mostraba lo que pasó y lo que podría pasar. En la práctica, se lo consultaba al comienzo, ¿cómo se entiende y hasta cuándo se va a mantener esta postura de congelamiento de relaciones con el gobierno y con la alianza también? Bueno, nuestro mensaje ha sido claro. Vamos a retomar la coordinación en la medida en que haya un cambio de actitud. Nosotros como oposición hemos dado muestra de cómo queremos construir, avanzar en los temas que importan. Hace poco aprobamos el proyecto, ¿no es cierto?, de ley del salario del ingreso ético, con muy buena disposición, así como lo hemos hecho en otros proyectos emblemáticos de gobierno. El postnatal es el mejor ejemplo, donde además no solo lo hemos... tuvo mucho que ver. Claro, no solo lo hemos tramitado con celeridad, sino que además lo hemos mejorado, porque nos parece que eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que uno espera acá es un cambio en la actitud del gobierno. Y queremos decirle con mucha claridad que nos parece que si lo que buscan es, en el caso de la derecha, seguir en el gobierno a costa de dañar o tratar de dañar la imagen de Bachelet, está muy equivocado. Diputada, tengo dos consultas. Primero, este documento que usted me acaba de mostrar, que es bastante extenso, ¿está disponible para la ciudadanía en Internet? Está disponible en Internet, en el Congreso.cl, en Comisión Investigadora. Ya, y bastante decirte que la principal conclusión que tiene este trabajo es que efectivamente nuestra institucionalidad para el manejo de una emergencia es tremendamente débil. Esa es la principal conclusión, y uno ve, y si uno pudiera seguir el video completo que mañosamente han editado acá los diputados oficialistas, se daría cuenta de que la presidenta Bachelet fue víctima de esa falta de información, de la incapacidad del organismo técnico, en este caso del CHOA, de señalar si iba a haber o no tsunami, o de quienes formaban parte ahí del equipo técnico que debió haber aportado la información. Y lo más grave de eso es que hoy día, después de más de 2 años, ¿no es cierto?, todavía nuestra ONEMI sigue siendo la misma. Y yo quiero ahí poner el punto, porque ¿qué creo que esperan los familiares de la víctima? ¿O qué espera una persona en su casa frente a un terremoto? Es tener la certeza de que la información que te van a entregar es la correcta.
Y hoy día el proyecto de ONEMI 2.0 no está. Bueno, de hecho, tenemos no hay un proyecto, ni director nacional, un proyecto que es más de lo mismo. El director nacional efectivamente es un subrogante que no tiene además ninguna especialización en el tema. Entonces, a mí me parece que aquí más bien lo que se trata es de ocultar un poco las ineficiencias que ha tenido el gobierno de afrontar el tema de fondo. Diputada, yo sé que usted es usuaria de Twitter, de hecho dijo que iba a estar en esta entrevista y me gustaría también que le diéramos voz a los televidentes que están enviando muchas preguntas. Y despleguemos la primera para que vayamos respondiendo de a poco. ¿Habría la misma persecución si la expresidenta no marcara tanto las encuestas? Conocimos hace poco una encuesta que le daba un 67% de apoyo versus 7% en intención de voto. Yo creo que no. O sea, efectivamente, si está el trabajo hecho, ¿por qué duplicarlo? Y lo que yo te señalaba, yo creo que aquí hay un esfuerzo desesperado de la alianza por mantener el gobierno. Y que si lo que buscan es hacerlo a costa de dañar la imagen de la presidenta Bachelet, creo que está muy equivocado. ¿La presidenta no debería, o la expresidenta no debería responder, ya que somos todos iguales ante la ley, y venir y dar su...? La presidenta ha dado respuesta en las instancias judiciales, ha estado disponible, pero hacer algo más sus asesores. El tema es si están dadas las garantías. Cuando tú ves que finalmente esta comisión, más que buscar avanzar en los temas de fondo, lo que busca es hacer un show mediático. A nosotros no nos parece que se use una instancia relevante en la Cámara de Diputados para eso. Yo creo que esto desprestigia nuestra labor. Y yo como diputada lo que quiero es que se utilicen las horas que tenemos en el Congreso en tramitar los proyectos de fondo. Y lo que le quiero decir aquí al gobierno es que avancemos en cumplir compromisos, en tratar temas relevantes, y no esto que de verdad no conduce a nada. Lo decía el ministro Chadwick, las familias merecen una respuesta. ¿De quién fue la responsabilidad de las más de 150 muertes entonces? O sea, lo que ha quedado claro es que no fue la responsabilidad de la presidenta Bachelet respecto a la alerta de tsunami, que esa es una responsabilidad que tenía el CHOA. Ahora hay un proceso judicial que está en marcha. Y yo lo que le diría al ministro Chadwick, lo que le diría a todos los diputados oficialistas hoy día, es que dejemos que las instituciones funcionen, dejemos que el proceso judicial siga su marcha. Hoy día a mí me preocupa cómo hay presiones sobre el Poder Judicial y las hemos visto a través de los medios de comunicación cuando la fiscal señala y se manifiesta, ¿no es cierto?, su opinión respecto a la situación de la presidenta Bachelet. Entrevista a Diario El Mercurio el día domingo. Uno de los querellantes, Raúl Mesa, ha pedido que se inhabilite a la fiscal Huerta. Bueno, la política es así. Vamos con una pregunta que habla precisamente de la política y qué pasaría si ustedes estuvieran al otro lado de la moneda. Como Concertación, ¿ustedes no realizarían las mismas interrogantes si hubiera ocurrido durante este gobierno? Bueno, a mí la verdad, y yo aspiro que seamos gobierno en 2 años más. Y lo que yo esperaría es que estemos trabajando en reformular la ONEMI, en un diseño que efectivamente le dé garantía a los ciudadanos y que nos lleve a sacar lecciones aprendidas. Que yo creo en este país donde se sufre por desastres naturales, uno tiene que ser capaz de eso. Yo lo viví hace un poco más de 2 meses en Punta Arenas, sí, pues, tras un aluvión que dejó a más de 800 familias damnificadas. La ONEMI no solo no anticipó la posibilidad de un aluvión y, ¿no es cierto?, el desborde del río de las Minas cuando tenía los informes meteorológicos de la cantidad de lluvia y la evidente posibilidad de que esto sucediera. Tampoco lo hizo durante ni después. Entonces uno dice, esas son las cosas que no pueden pasar, con el dolor de la familia, que este país no avance en resolver los temas de fondo y aprender lecciones. Claro, hay una consulta también sobre este hostigamiento que se ha denunciado, la hace ahí otro usuario, vamos a desplegar esa pregunta. Si querer que autoridades asuman su responsabilidad política de hostigamiento, las acusaciones a Ginspeter también lo son, hace una comparación, Galio. Bueno, ahí en la misma línea, lo que uno espera es que seamos capaces de elevar el nivel del debate y que en el gobierno en esto haga su parte, ponga de su parte. Yo conversaba hoy día con la gente de Aysén y me contaban de cómo no avanza la mesa de negociación tras los compromisos que asumió el ministro Ginspeter. Entonces uno dice ahí, todos vimos cómo se generó un acuerdo, sin embargo, casi 2 meses, los proyectos no están en el Parlamento. Yo que soy de Magallanes y viví la crisis del gas, a 1 año y medio todavía no tenemos un proyecto que tarifique el precio del gas, que fue el compromiso que se dio tras una movilización donde se sumó toda la región. Tiene una activación de prensa, de hecho, durante este miércoles. Exactamente, entonces uno dice, ¿cómo hacer entender al gobierno que lo que tiene que avanzar,
si quiere cambiar la evaluación que tienen las encuestas, es en cumplir los compromisos, en dejar de ser el gobierno de la letra chica, en hacerse cargo de esa falta de credibilidad que tiene que ver con estar más bien empeñado en la carrera presidencial, donde vemos a los ministros, ¿no es cierto?, en sus propias campañas individuales y a los diputados preocupados de enlodar la imagen de la presidenta Bachelet y no de hacer el trabajo. ¿No sería bueno que la presidenta o expresidenta Bachelet definiera su retorno o no retorno a Chile para no estar así adivinando lo que ella piensa? Bueno, a mí no me cabe duda que ella lo va a hacer en su minuto. ¿Usted cree que vuelve? Que vamos a ser capaces de tomar las decisiones. En Nueva York hace poco, hace algún tiempo estuvimos atrás. conversando con ella largo y por eso yo creo que cada cosa a su tiempo. Nosotros tenemos un tremendo desafío ahora en el tema municipal, tenemos que concentrarnos en eso y sin duda después de octubre estas definiciones van a tener que darse en forma rápida. Diputada, usted como jefa de bancada de la DC fue la encargada de comunicarle esta decisión de no asistir a la cena al ministro Larroulet. Efectivamente. ¿Y cuál fue la impresión de él? ¿Qué le dijo? Tuvieron cierta sorpresa. Pero yo creo que es importante también en esto el que el gobierno tome conciencia, que tú no puedes por un lado sentarte a la mesa y por el otro lado tus diputados tener la actitud que han tenido en el Congreso y que tienen en una comisión específica. ¿Qué es lo que más le molesta que hayan dicho los diputados sobre la expresidenta? Como democracia cristiana estamos hablando. A nosotros lo que nos molesta es que hay una campaña aquí articulada, que es mañosa, que tergiversa información, pero sobre todo lo que más nos molesta es que se mal utilicen las instancias legislativas que tenemos. Yo creo que la gente espera otra cosa de nosotros, espera que trabajemos en temas concretos, que avancemos en los proyectos de ley que finalmente significan beneficios para la gente y no estos ataques políticos. Nosotros conversamos con el ministro Larroulet, conversamos sobre esta negativa de ir a la cena. Vamos a ver un extracto de esta entrevista que tuvo en Mano a Mano. Ahí viene esta entrevista. No, yo lo considero lamentable. Yo creo que parte importante de la política es la capacidad de diálogo, de conversación entre el gobierno y la oposición. Ese es el espíritu que tenía la cena de hoy día en la noche. La habíamos programado hace un mes y desgraciadamente por una decisión de hoy día a última hora de la bancada del Partido Comunista Cristiano, a la cual se tuvieron que sumar posteriormente las otras bancadas de la oposición, se canceló ese encuentro que tenía como espíritu precisamente conversar en torno a el tema del discurso de la cuenta pública del presidente el 21 de mayo. El espíritu, por lo tanto, era de unidad, de trabajo en beneficio del país. A ver, esto fundamentalmente, según se explicó, ¿verdad?, es en reclamo por lo que han señalado un ataque directo y sistemático en contra de la expresidenta Michelle Bachelet en el curso de esta investigación. ¿Usted descarta completamente esa situación? ¿No ha habido alguna declaración subida de tono o que realmente justifique lo anunciado? No, no ha habido nada. Yo creo que es sano para la democracia el que la Cámara de Diputados cumpla su función fiscalizadora, que tenga comisiones investigadoras. Esta es una comisión investigadora que está asociada, ¿no es cierto?, al 27F, al terremoto y el maremoto. Hay que acordarse de las víctimas. Hubo familias que están sufrieron la muerte de sus familiares y por lo tanto me parece a mí que confundir las dos cosas es muy lamentable. Bueno, efectivamente el presidente lo que le confirmó a la senadora Alvear, el presidente siempre tiene conversaciones y diálogos con los distintos parlamentarios, sean de gobierno o sean de oposición. Lo que él le confirmó es la posición del Ejecutivo en cuanto a que nosotros queremos impulsar el voto de los chilenos extranjeros y que para eso el vínculo que nosotros definimos, ya lo dijo el presidente hace un tiempo atrás, el vínculo es que la persona manifieste su intención registrándose previamente en los consulados. Eso requiere, Mónica, y importante, y te agradezco la pregunta, requiere una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional el Ejecutivo la envió a la Cámara de Diputados y está ahí en estos momentos. Sí. Yo creo que el logro más importante es el avance en la agenda social del gobierno. Aquí claramente este es un gobierno que ha marcado un hito
en materia de mejora de oportunidades para los más pobres y para la clase media. Esta es la pregunta que me hizo Gonzalo, en el sentido de que cuál es el debe. Yo creo que el debe es que nosotros en este periodo lo que tenemos que enfatizar, y esa es la causa principal en que las encuestas últimas no le han dado al gobierno el apoyo que corresponde, está precisamente en mostrar la obra. Nosotros hemos, como yo siempre digo, en comunicación entiendo. ¿Y de quién es responsabilidad eso, ministro? En comunicar, dice usted, ¿de quién es responsabilidad eso? De todos nosotros, ¿ah? Es muy simple. Yo creo que nosotros hemos sembrado mucho en estos primeros 2 años. Hemos hecho cambios muy importantes, como son las leyes que estamos mencionando, pero nos falta difundirlas más, explicarlas más, y a eso nos vamos a dedicar con mucha fuerza en el segundo periodo de este año. Yo creo que las primarias son un excelente mecanismo para elegir a todos los abanderados, presidenciales. ¿El mejor? No es el único, esto es como la política, ¿no es cierto? Todo el mundo dice que es el mejor sistema, no es perfecto, pero es el mejor sistema, la democracia, para resolver los problemas de la sociedad. Mira, yo creo que para aquí ponernos en la situación del candidato presidencial todavía falta mucho tiempo. Pero póngase la pregunta, ministro. Lo importante, Mónica, en esto, y eso es lo que buscamos nosotros, con mucha fuerza. Se nos ha deteriorado enormemente el prestigio de nuestras instituciones democráticas. Y nosotros creemos que debemos hacer un esfuerzo grande por recuperar ese prestigio. Y para eso hay básicamente 2 grandes acciones. Uno, mayor transparencia, y la otra, mayor participación. Piensa tú de que cuando estamos hablando de que el propósito central es mejorar la calidad de la educación, mejorar la cobertura de la educación preescolar, la calidad de la educación y el acceso a la educación superior, estamos agregando aproximadamente $1.000 millones a ese propósito. Yo no tengo ninguna duda de que finalmente vamos a alcanzar un acuerdo, vamos a aprobar esta reforma y vamos a llegar a esos recursos para los niños y para los jóvenes de Chile. Creo que la oposición y la mayoría de la oposición va a estar de acuerdo con esa postura. Bueno, ahí están parte de esta entrevista que duró media hora. Nosotros mostramos un compacto de 5 minutos de Cristian Larroulet, que habla sobre el tema de los emplazamientos a la expresidenta y también de otros temas. Lo vamos a conversar de inmediato, pero me llamó la atención que el ministro decía que la actitud que tuvo la Democracia Cristiana y la concertación luego en bloque no ayuda al diálogo político. Yo invito ahí a revisar en el fondo las prácticas que se están teniendo en el Congreso por parte de los diputados oficialistas, y yo creo que eso es lo que nos está ayudando. Y te insisto, en todos los proyectos relevantes nosotros hemos dado muestra de la disposición no solo a avanzar, sino incluso a mejorar muchísimo los proyectos. Hay la mayor parte de los proyectos de la agenda social, no solo el postnatal, también el 7%, el bono de bodas de oro, el ingreso ético, son proyectos distintos, lo que salió finalmente aprobado de la Cámara, y eso ha sido gracias al trabajo que ha hecho la oposición. Entonces yo más bien llamaría al gobierno a calmar un poco los ánimos, a calmar la ansiedad, a acordarse que todavía quedan casi 2 años en que lo que se espera es que se cumplan los compromisos, que se haga el trabajo y no un poco esta desatada campaña que ya tienen al interior del gobierno, incluyendo, como te señalaba, los ataques a la presidenta Bachelet. Vamos con la última pregunta sobre el tema de Michelle Bachelet y luego hablemos de las primarias y un poco de lo que viene el 21 de mayo. La pregunta la hace Boris Espinosa. ¿No era responsabilidad de la presidenta tener gente preparada en estos casos de emergencia? O sea, yo creo que ahí uno puede cuestionar efectivamente cuáles son los criterios por los cuales se escoge a A, B o C, pero si uno revisa el video, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es el general que está a cargo del comando conjunto. General Leantec. El general Leantec. Cristian Leantec. Que él representa a las 3 ramas de las fuerzas, o sea, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y la presidenta le pide a él información y él guarda silencio. O sea, uno dice, aquí no solo tiene que ver con la ONEMI, sino que tiene que ver un poquito más allá en cómo como país estamos preparados. ¿Y la participación de Patricio Rosende y Carmen Fernández? Yo creo que ahí hay muchas cosas que sin duda se tienen que mejorar, pero que tienen que ver de base con una institucionalidad para el manejo de emergencia que no está a la altura.
Yo creo que eso es conclusión. Yo te señalaba de la comisión investigadora y es evidente cuando uno revisa nuevamente las imágenes. Ahora, la responsabilidad política que existe de quienes estamos hoy día en el Parlamento es avanzar en modificar eso. Y el gobierno en esto tiene mayor responsabilidad porque son proyectos que requieren del patrocinio del Ejecutivo, que tienen que ver con modificaciones, ¿no es cierto?, en la institucionalidad pública y lo recordábamos, a más de 2 años todavía no tenemos un director de la ONEMI que tenga las competencias, sino que tiene especialización en marketing, entiendo. Hace algunos momentos Andrés Velasco, alguien muy cercano a Michelle Bachelet, lanzó su precandidatura presidencial ya con todas las letras, con un eslogan de campaña. ¿Van a haber primarias? ¿Qué opina usted? ¿Deberían haber primarias en la Concertación? Están 2 miembros también de su partido, el alcalde Orrego y Jimena Rincón, ya con intenciones explícitas también de participar. Bueno, lo que nosotros hemos definido y hemos ratificado con el Partido Socialista es buscar un mecanismo democrático que nos permita llegar a la decisión. Yo creo que estos procesos también van madurando en el tiempo y que es importante no anticipar en eso, pero sí buscar un mecanismo democrático que permita validar a nuestro candidato o a nuestra candidata. Y yo confío que vamos a ser capaces en eso tomar la mejor decisión. ¿Y en esta primaria debería participar Michelle Bachelet? O sea, yo creo que es parte, primero tenemos que ver cuál es su decisión, ¿no es cierto? Y ahí definiremos en conjunto el mecanismo, como lo hemos hecho otras veces. Yo no le tengo temor a esa discusión. No, pero otras veces ha salido, bueno, el mismo expresidente Frey en esa misma silla, yo creo que abogada por una ley de primaria. Yo creo que hay que aprender lecciones, pero lo importante es cómo buscamos el mecanismo que refleje de mejor manera lo que la ciudadanía quiere. Perfecto. Termino solamente con el gesto que tiene que tener el gobierno para que ustedes ya vuelvan a dialogar con ellos. Bueno, nosotros esperamos, como te digo ahí, una disposición distinta. Una disposición distinta al interior de la comisión investigadora del 27F, el tema concreto, y una disposición distinta también respecto de la tramitación de proyectos específicos. Aquí solo como titular, la reforma, nosotros decimos ajuste tributario que ha planteado el gobierno, hemos estado ya en 3 o 4 ocasiones con el ministro de Hacienda y sin embargo su discurso ha sido el mismo y no ha estado dispuesto a escuchar los planteamientos que hemos hecho justamente para que esto no sea una reforma que beneficia a los más ricos, al 1% más rico, ese es el planteamiento. Vamos a ver ahí la disposición que existe efectivamente para respaldar nuestras propuestas y para hacer de esto una oportunidad legislativa. ¿El feeling ciudadano qué le ha dicho el Twitter, la gente en la calle sobre esta decisión que tuvieron ustedes? De defender a la yo siento que ha sido valorada y yo espero que finalmente lo que se valore es el que queremos avanzar en los temas de fondo. Perfecto. Esto no es algunos dicen que la presidenta guarda silencio, que no da la cara. Creo que si hay alguien, y por eso la ciudadanía la valora como la valora, que siempre dio la cara y habló con mucha franqueza y aún lo hace en ese video, manifestando las contradicciones en la información y exigiendo además lo que tiene que hacer alguien que lidera, obtener la mayor información posible, trató de restablecer las comunicaciones, te fijas, ante una situación donde no contó con toda la información. Y ella es la presidenta Bachelet. Diputada, le dejo, pues estoy leyendo en la pauta UPI que tiene actividad a las 10:30 de la mañana. Trabajadores de la ANAP, junto a usted y otro diputado, presentan 7.500 firmas reunidas en Magallanes para pedir al Ejecutivo la eliminación del impuesto específico a zonas extremas, así que el trabajo legislativo tiene que seguir. Efectivamente, ojalá avancemos sobre esa materia. Sí, pues es bastante importante. Ahí saludo a los televidentes de Punta Arenas que nos ven por televisión satelital. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.